Esta es la mejor figura que he visto en todo el calendario. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Al igual que el año pasado, este año no he podido evitar comprar el calendario de Adviento de Ibai. Vamos a verificar si tiene 24 figuritas diferentes, a ver cada una de ellas. Este año lo tenemos por un precio de 14,99, mucho más asequible que el año pasado. La verdad es que el precio era una parra y encima venían muchas figuras repetidas, lo cual fue bastante criticado. Así que vamos a ver las diferentes figuritas del calendario de Adviento de Ibai Llanos y vamos a ver si se repite el gigante noble igual que en el calendario anterior. Bien, comenzamos localizando la figurita número 1, así que vamos a buscarla y la tenemos aquí. Vamos a ver qué figurita sale. Bien, y como figurita número 1 tenemos una bota básicamente con el logotipo de YouTube. En principio, pues bueno, es cierto que el año pasado hubo botas, pero con otro tipo de logotipo, creo que con el de porcinos. Ahí la tenemos. Bien, localicemos el número 2. ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? No me lo sé, de memoria. Lo tenemos por aquí. Vamos a abrirlo y vamos a ver qué figura contiene. En este caso tenemos una especie de Ibai Cupido. A ver si lo podéis ver bien en cámara, porque tenemos a Ibai Cupido. Me voy a esconder yo a ver si lo enfoca. Ibai Cupido, figurita nueva, no está mal, la verdad. En principio vienen rellenas, vamos a abrirla para verificarlo. Mirar, este año vienen rellenas, me escondo para que se vea bien. Vienen rellenas, porque el año pasado venían completamente huecas y la gente también se quejó de eso. Y bien, continuamos con el número 3. ¿Dónde estará? Lo tenemos por aquí. Vamos a ver qué figurita es. De momento llevamos 2 de 2 diferentes, así que vamos a ver. Estoy viendo códigos QR en todos los números, ¿eh? Esta es un Papá Noel que parece Ibai con regalitos. Me escondo por aquí para que la veáis. Y sí, en principio totalmente diferente. Aquí tenemos la número 3. Perfecto, continuamos con la número 4. ¿Por dónde estarás? No tienes que estar muy lejos. No te escondas, no te escondas, no te escondas. Aquí la tenemos. En la esquina inferior izquierda. Si miráis el calendario desde frente, evidentemente. Vamos a ver qué figurita tiene aquí dentro. Y tenemos básicamente un árbol de Navidad, pero si lo apreciáis bien, tiene pues diferentes dibujitos, ¿no? De la cara de Ibai y tal, la verdad, bastante chulo, la verdad. Continuamos con el número 5, vamos a buscarlo, por aquí por el centro, sobre la mano de Ibai, porque este en principio es Ibai, con diferentes dibujos, de aquí porcinos, un cerdo y demás. En el centro, lo abrimos, vamos a ver si puedo abrirlo, qué dibujito hay aquí dentro, y tenemos un perro y 2 perros, creo que son sus perros, si no me equivoco, corregidme en los comentarios, pero bueno, figura número 5, totalmente diferente, y vamos a verificar que esta también viene rellena por dentro, porque pesan bastante, y efectivamente vienen rellenas por dentro. Todas en principio vienen rellenas por dentro, de hecho se nota al tacto, al peso, ¿no? Que vienen rellenas. El año pasado nos vinieron todas completamente vacías, huecas, pero no implica que evidentemente, pues hombre, ese pequeño relleno le añada una diferencia. Así que este año, por un precio más barato y encima rellenas. Bien, localicemos el número 6. ¿Dónde estará? Por aquí lo tenemos. En el muñequito de este de galleta, abajo en la parte inferior. Vamos a ver qué figura tenemos. Che, me cuesta abrirlo un poquito. Y aquí tenemos no sé qué es esto. O sea, es completamente diferente, totalmente, pero no sé lo que es, así que si sabéis lo que es, pues decídmelo por los comentarios. Sí que es cierto que es completamente diferente. Dicho esto, continuamos con la figura número 7. La tenemos por aquí arriba, al lado de la G de Big Ibai. La abrimos y tenemos, vamos a ver, mucho más currado, la equipación de porcinos, sí señor. Mucho más currado, es plana por detrás, pero, oye, pues muy chula. Vamos al número 8 de 24 y vamos a ver qué figurita nos toca en el día de hoy. Voy lo más rápido posible, las voy buscando antes para no perder tanto tiempo. Y aquí tenemos a Papi Ibai, digamos, que yo creo que está casteando. No sé si está casteando, parece que está casteando. O sea, de pie, pero bueno, parece que está ahí con los casquitos, con su libretita, casteando. No está mal, la verdad, está chula, ¿eh? Me está gustando mucho más que el año pasado, la verdad. Localizamos el número 9. En este caso lo tenemos por el lado izquierdo del calendario. Y vamos a ver si podemos abrirlo. Uy, ¿esto qué es? Es una galletita, o sea, es la galleta esta de aquí abajo, ¿vale? Con la equipación de porcinos, mirad qué chula.
Está muy chula, la verdad. O sea, me gusta mucho, ¿eh? Es gordita, la verdad. Se ve bastante gordita y creo que ya os digo que pesa, se nota que pesa. Vamos a localizar el número 10. En este caso lo tenemos por aquí arriba con la B de Ibai. Lo abrimos y vamos a ver qué tenemos. Tenemos una nueva figurita. En este caso tenemos el puño de la velada. Muy chulo, la verdad. Ya os digo, se nota bastante más currado este año, la verdad, se nota mucho más currado. Continuamos con el número 11, ya sabéis que os los voy localizando yo, lo tenemos por aquí, en la carita del cerdo, así que vamos a abrirlo. Aquí tenemos a Papi Ibai con la marca hispana, no, habla hispana, con una pelota de baloncesto, diría, decidme vosotros que veis ahí, pero muy chulo, una figurita bastante chula de Ibai, con gafitas, con una pelota de baloncesto ahí en su lateral y una camiseta que pone habla hispana y el número 23. Me estoy manchando las manos de chocolate, estoy llenando esto de chocolate. Como podéis imaginaros, no me estoy comiendo todos, así que los estoy dejando ahí. Y bueno, estoy armando aquí una que no veáis. Vamos a por el siguiente número. El número 12 lo tenemos por la parte superior derecha. Bueno, madre mía la que estoy liando aquí con el chocolate. Lo abrimos y tenemos básicamente... ¿Esto qué es? Ibai... no sé si es Ibai, pero bueno, tiene como una especie de concha, decidme lo que es, porque a lo mejor hay contexto que me estoy perdiendo. Pero bueno, esta es la figura del día número 12. Día número 13 lo tenemos justo al ladito del día 12. Vamos a ver qué tenemos por aquí al lado. Y tenemos, a ver, aquí pone un texto que pone te caes, te levantas. Esto es en honor, creo que, haciendo pues a un vídeo viral que tiene él. Hay que intentarlo constantemente. Te caes, te levantas, te caes, te levantas, te caes, te levantas, te caes, te levantas, te caes, te levantas. No, de que te caes, te levantas, te caes, te levantas. Bastante chulo, la verdad. Es, pues eso, una figurita un poco diferente. Y bueno, de momento se está cumpliendo el hecho de que tenemos figuras diferentes por cada número. Vamos por el número 13, vamos a por el 14. En este caso lo tenemos arriba a la izquierda. Vamos a ver qué hay por aquí. ¿Esto qué es? Si el examen dura 90 minutos, nos quedamos 91. Selectividad, wow, haciendo honor al vídeo famoso de selectividad que subió. Bastante chulo, ¿eh? Esto es simplemente como si fuera una especie de botón, no sé, o pizarra. Pero muy chulo, la verdad. Número 15, lo tenemos aquí donde pone calendario en la parte superior, al lado del 13. Lo abrimos rápidamente y tenemos básicamente, sin más y menos, el cinturón de la velada. Muy pero que muy chulo, os lo tengo que decir, muy chulo. A ver si lo podéis ver bien por ahí, pero bueno, muy chulo, la verdad. Vamos a por el número 16, justo debajo del número 15. Sé que me repito mucho y digo que están muy chulos todos, pero oye, de verdad, están chulos. Igual que el año pasado os dijimos que se repetían mucho y que la verdad que pues era un poco repetitivo, pues este año están siendo completamente diferentes. Aquí tenemos al cerdito de porcinos con un traje de Navidad, bueno, con una especie de jersey navideño. Muy bonito. Continuamos con el número 17. En la parte inferior, debajo del cerdito, básicamente, por aquí, ¿vale? Aquí lo tenemos. Lo abrimos y tenemos... Esta figura parece alargada. ¿Esto qué es? Ah, ¿puede ser de Among Us? Decídmelo en los comentarios si es de Among Us, Este parece, me recuerda a Ibai, como si fuera la figurita de Among Us, ¿no? Pero con la cara de Ibai. No sé, eso, me recuerda a eso, básicamente. Figurita número 18, la tenemos en la parte inferior, central más o menos. Y vamos a ver qué figura nos encontramos aquí dentro. Tenemos un muñequito de nieve con el cinturón de la velada. Bastante guay, bastante chulo. Sé que me repito, lo siento, pero os aguantáis. Muy chulo, la verdad. Ya os digo, todos diferentes, no hay nada que decir aquí, chapó. O sea, esto, la verdad que muy currado. Y os digo lo mismo, pesan y se nota que están rellenas de, pues no sé de qué están rellenas, creo que de leche y tal. Pero bueno, muy muy currado, la verdad. Entramos en la recta final. Vamos a abrir el número 19, lo tenemos aquí por el lado izquierdo, inferior, al lado del cerdito. Lo abrimos rápidamente. Tenemos por aquí, no sé qué es esto, el Fercho. Tenemos aquí una figurita con esto del Fercho, no sé lo que es exactamente, la verdad. Pero bueno, sin más, una número más, el número 19 y figurita diferente. Vamos al 20, que lo tenemos justo en la barba de Ibai. Aquí, le metemos el dedico, abrimos. ¿Y qué tenemos por aquí? Por aquí tenemos, creo que esto es del LOL. Ah, no, creo que es una copa de la Kings League. Creo que es una copa de la Kings League, por ahí abajo pone Kings League, si no me equivoco.
he podido leer. Pero bueno, yo no sigo la Kings League, entonces los que sigáis la Kings League, confirmadme por los comentarios si es la copa de la Kings League. Vamos a por el 21, estamos sí que sí en la recta final. De momento todas las figuritas diferentes, y digo lo mismo, ¿esto qué es? Bueno, os lo voy a enseñar y ahora intento averiguar lo que es, porque no lo tengo yo claro, no sé exactamente qué puede ser. Pero parece una especie de águila. A ver, me voy a equivocar. Este que tiene el logotipo de Koi, pero bueno, no sé exactamente lo que es. Número 22, lo tenemos aquí arriba en la esquina superior derecha, en la de Ibai. Lo abrimos y tenemos ni más ni menos. No sé si esta figura hace referencia al Camino de Santiago, ¿eh? Igual me equivoco, la verdad. Igual me equivoco, pero decídmelo vosotros mismos. Mirad, es como un padre con un niño y con un palo ahí. Entonces el bastón este me da la sensación de... No creo que sea el Chocas y él haciendo el Camino de Santiago, la verdad. Pero bueno, no lo sé, la verdad. Me ha transmitido que es eso, no sé. Vamos al número 23 y el 24, las dos últimas. A ver qué figurita hay en la 24, no tengo ni idea. El 23 lo tenemos por aquí, abajo a la derecha. Lo abrimos y tenemos, pues básicamente... una pesita, un icono de pesa, ¿no? Una mancuerna, por así decirlo, en una plaquita, bastante chula. Y vamos a la última, directamente a la figura número 24 del calendario de Adviento de Ibai Llanos. Vamos a ver cuál es la figura especial que ha decidido poner en el día número 24. También recordaros que este año, por ejemplo, han puesto el código, abre tu casilla de QR y escanealo, lo han puesto aquí atrás. Que ya sabéis que el año pasado estuvo en la figura creo que número 1 o en la 24, entonces bueno, este año lo han hecho de una forma diferente. Vamos a abrir la casilla número 24, la última del calendario de Adviento, y vamos a ver cuál es la figura especial de este año. Este año tenemos ni más ni menos que a Ibai vestido como de Papá Noel, diría, ¿no? No tenemos este año al Big Ibai. Entonces, bueno, pues no está mal. Esta es la figura número 24 del calendario de Adviento de Ibai Llanos. Y bien, ya hemos abierto todas las figuras del calendario. La verdad, me he pringado por todos lados. Este año sí que es verdad que hemos visto que pues son todas diferentes, tal y como ha dicho en el vídeo de presentación. Se ve que el año pasado pues hubo diferentes críticas de que eran repetitivas, de que estaban huecas. Oye, pues hombre, al final lo ha mejorado muchísimo y esto hay que decirlo. Todas tienen un peso mayor, se nota que no están huecas, se nota que están rellenas, están buenísimas. Yo, mira, no he podido evitar pues limpiar un poco los dedos al final y estaba muy bueno. Contadme por los comentarios cuál es vuestra figura favorita. Si os ha gustado este año el calendario de Adviento, si os ha gustado también que sea más económico y más accesible. Y bueno, os leo por comentarios cuál es vuestra figura favorita. Y si os ha gustado el vídeo, no olvidéis dejar un buen like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!